Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de Matemáticas 4 en Aula SEMS HD. En este programa abordaremos los conceptos de límite, derivada y su aplicación en la vida cotidiana. Recuerda tener a la mano lápiz y papel para ir tomando notas, pero sobre todo presta mucha atención a lo que vamos a ver el día de hoy. ¡Comenzamos! Matemáticas 4, cálculo diferencial. El cálculo es la rama de la matemática que se ocupa del estudio de cambios en las variables, pendientes de curvas, valores máximos y mínimos de funciones, entre otras determinaciones de longitudes, áreas y volúmenes. La definición del límite de una función es un tema fundamental en todos los campos del cálculo. De hecho, la derivada, que es el tema principal de este curso de cálculo diferencial, es por definición un límite. Veamos su concepto e interpretación. Concepto, interpretación y propiedades de los límites. Concepto. En cálculo, el concepto de límite tiene que ver con la idea de acercarse lo más posible a un punto o valor. El límite de f de x se aproxima a cuanto x tiende a a. Siempre que x se aproxime a a sin llegar a alcanzarla, f de x se aproxima a a. Propiedades de los límites. Límite de una constante, límite de una suma, límite de un producto, límite de un cociente, límite de una potencia, límite de una función, límites algebraicos indeterminados. Veamos este ejemplo. El límite de x cuadrada menos 25 sobre x menos 5, cuando x tiende o se acerca a 5. Lo primero que debemos hacer es reemplazar y sustituir el valor de 5 en nuestro límite y realizar operaciones correspondientes. 5 al cuadrado menos 25 entre 5 menos 5, dando como resultado 25 menos 5 sobre 5 menos 5. Al realizar las restas correspondientes, obtenemos 0 sobre 0. Aritméticamente no es posible realizar esta operación, pues ningún número se puede dividir entre 0. Por poner un ejemplo, 5 naranjas entre 0 niños. Es una repartición sin sentido. Por lo que podemos decir que el límite en este punto es indeterminado, es decir, en este momento no sabemos qué pasa cuando x tiende a a. Analicemos la gráfica de la función. Nuestra función es una línea recta, pero cuando el valor de x se acerca a 5, observamos que hay un pequeño hueco o salto en la gráfica. Si observamos la tabla de valores, que la representa cuando x toma el valor de 5, marca un error, que cuando factorizamos encontramos un límite equivalente, es decir, su gráfica se comporta igual, pero en este punto sí se tiene solución. Veamos otro ejemplo. El límite de x cuadrada más x menos 6 sobre el límite de x cuadrada más 3x menos 10 cuando x tiende a 2. Lo primero que siempre debes hacer es sustituir el valor de x. Tenemos el límite de 2 al cuadrado más 2 menos 6 sobre 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 10 es igual a 4 más 2 menos 6 sobre 4 más 6 menos 10. Esto es igual a 0 sobre 0. Al realizar operaciones encontramos una indeterminación. Observemos que es posible factorizar. Tenemos un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más c, donde su factorización consiste en buscar números que al multiplicarlos nos den el tercer término y al sumarlos o restarlos el segundo término, teniendo como término común la x, quedando de la siguiente forma. El límite de x más 3 por x menos 2 sobre x más 5 por x menos 2 cuando x tiende a 2. Observamos términos semejantes en el numerador y en el denominador,
por lo que los podemos dividir y obtener como resultado entre ellos, quedando de la siguiente manera. El límite de x más 3 sobre x más 5 cuando x tiende a 2. Al evaluar nuevamente el límite encontrado, nos da como resultado 5 entre 7. Límites de funciones trascendentes indeterminados. Para dar solución a los límites indeterminados, nos vamos a apoyar de una regla de los límites ya demostrada. Límite del seno de k por x sobre kx cuando x tiende a 0 es igual a 1. Veamos el ejemplo. El límite del seno de 2x sobre 2x cuando x tiende a 0 es igual al límite del seno de 2x sobre 2x cuando x tiende a 0 es 1. El seno de 4x por el seno de 3x sobre x cuadrada cuando x tiende a 0. Apliquemos una propiedad de las multiplicaciones que nos permite separar factores. El límite del seno de 4x sobre x por el seno de 3x sobre x cuando x tiende a 0. Separamos dos límites y completamos. Límite de 4 por el seno de 4x sobre 4x cuando x tiende a 0 por el límite de 3 seno de 3x sobre 3x cuando x tiende a 0. Aplicar la regla y realizamos operaciones, nos da como resultado 12. Revisemos las principales fórmulas de derivación. Primero veamos las derivadas algebraicas. Y posteriormente las derivadas trascendentes y de orden superior. Derivada. La derivada es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Con la interpretación geométrica de la derivada, si el punto B mayúscula se aproxima tanto al punto A mayúscula se confundiera con el punto A, o dicho de otra manera, cuando el incremento de x tiende a 0, la recta secante se convierte en una recta tangente, que solamente toca a la función en el punto A. Es por ello que la pendiente de la recta es igual al límite de la función evaluada en x, 1 más el incremento de x menos la función evaluada en x1, todo dividido entre el incremento de x, cuando dicho incremento de x tiende a 0. Este límite nos permite encontrar pendientes de diversas rectas tangentes en la gráfica de una función y a esto se le conoce como derivada. Para dar inicio con las derivadas, comencemos por revisar la regla de los 4 pasos. 1. Se agregan los incrementos en ambos lados. Cuando tenemos y, escribimos y más delta y en x, x más delta x. Es importante mencionar que algunos autores en este pequeño triangulito también lo llaman incremento. Entonces lo podemos mencionar como incremento de y e incremento de x. 2. Vamos a restar la función original. 3. Se divide toda la expresión entre delta x o incremento de x. Por último, se calcula el límite de la función cuando delta x tiende a 0. Así, el resultado del límite es la derivada que estamos buscando. Veamos el primer ejemplo. Hallar la derivada por la regla de los 4 pasos de la función y es igual a 6x cuadrada más 4. Iniciamos con el paso 1. Nos damos cuenta que tenemos y, por lo tanto agregamos delta y. Esto es igual a 6. Encontramos a x, donde vamos a agregar delta x. Nos damos cuenta que x está elevado al cuadrado, por lo tanto, se deja el cuadrado más 4. Notamos que hay un binomio al cuadrado y tenemos que desarrollarlo. Vamos a recordar cómo hacerlo. El binomio al cuadrado forma parte de los productos notables y hay una propiedad para desarrollarlo, donde el primer término se eleva al cuadrado, más 2 veces el producto del primer término por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Retomando nuestro ejemplo, la primera parte la bajamos igual y desarrollamos el binomio, donde el primer término es la x y el segundo término es delta x. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Y más delta y es igual a 6 por x cuadrada más 2x cuadrada más 4. Proseguimos a quitar paréntesis multiplicando por 6 por todo lo que está dentro del paréntesis, quedando 6x cuadrada más 12x, delta x más 6, delta x cuadrada, más, aquí termina el número 1. Continuamos con el paso número 2, donde se resta la función original, tenemos y. Al restarla nos queda menos y, 6x cuadrada. La restamos y escribimos menos 6x cuadrada. 4 menos 4, restamos la función original. Y menos y se cancela y queda solamente delta y.
6x cuadrada menos 6x cuadrada se cancela y nos queda 12x delta x más 6 delta x cuadrada. En este último término tenemos 4 menos 4 cancelado. Hasta aquí terminamos el paso 2. Avanzamos al paso número 3, donde se divide a toda la función entre delta x. Dividimos entre delta x ambos términos y tenemos 12x por delta x. Entre delta x solo nos queda 12x más 6 por delta x al cuadrado entre delta x. Se cancela el cuadrado y nos queda 6 delta x. Pasamos al número 4, donde nos pide hallar el límite de la función cuando delta x tiende a 0. Entonces sustituimos donde se tenga delta x. Se escribe el 0 y recordemos que todo multiplicado por 0 da 0. Si tenemos el resultado de la derivada, que es igual a 12x. Derivadas de funciones algebraicas. La derivada de una constante es igual a 0. La derivada de la variable x es igual a 1. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante. La derivada de la variable x elevada a la potencia n con respecto a x es igual al producto de n por la variable x elevada a la potencia n menos 1. La derivada de una constante por la variable x elevada a la potencia n es igual al exponente por la constante por la variable x elevada a la potencia n menos 1. La derivada de la suma o resta de una función es igual a la suma algebraica de las derivadas de cada una de las funciones. Empezamos con la función de una constante recordando la fórmula. La derivada de una constante puede ser cualquier número, es igual a 0. Para representar la derivada de una función se utiliza y'. Como se muestra en el primer ejemplo, y es igual a 5. Solo tenemos una constante que es igual a 5, por lo tanto la derivada de esta función es 0. En el siguiente ejemplo, y es igual a menos 4, solo tenemos una constante que es igual a menos 4, su derivada es 0. Otro ejemplo es y es igual a pi. Solo tenemos una constante que es pi, así que la derivada de esta función es igual a 0. Función de una variable x. La derivada de una variable es igual a 1. Como se muestra en el ejemplo, y es igual a x. X es la variable. Aplicando su fórmula, la derivada de x es igual a 1. La derivada de una constante por la variable x es igual a la constante. Hay que recordar que una constante puede ser cualquier número. Ejemplos, y es igual a 2x, la derivada de 2x es igual a 2. Y es igual a 4 a x, la derivada de 4 a x es igual a 4a. Otro ejemplo es y es igual a menos 99x. Su derivada será igual a menos 99. La función de la variable x elevada a una potencia. En esta fórmula tenemos la función y es igual a x elevada a la potencia 5. Aplicando la fórmula, la cual indica una variable elevada a una potencia, es igual al producto de n por la variable x elevada a la potencia n menos 1. Siguiendo la fórmula, quedaría y' es igual a 5 por x elevada a la potencia 5 menos 1. Simplificando, quedaría y' es igual a 5 por x elevada a la potencia 4, porque se desarrolla la resta de exponentes. 5 menos 1 es igual a 4. Función de una constante por una variable x elevada a una potencia. Tenemos la función y es igual a 2x elevada a la potencia 3, y aplicando la fórmula correspondiente quedaría y' es igual a 2 por 3 por x elevada a la potencia 3 menos 1. Simplificando los exponentes, 3 menos 1 es igual a 2. Así, la derivada sería y' es igual a 2 por 3, es 6 por x elevada a la potencia 2. La derivada de la suma o resta de una función. En este ejemplo, tenemos que y es igual a menos 4x al cuadrado más 2x menos 15. Tiene 3 términos, los cuales se tienen que derivar a cada uno de ellos por separado. Si aplicamos la fórmula que corresponde a cada término, tenemos que y' es igual a menos 4 por 2 por x elevada a la potencia 2 menos 1 más 2. Ya que la derivada de una constante por una variable
queda la constante, que es 2, menos la derivada de una constante, que es 0. Quitando paréntesis, multiplicamos menos 4 por 2 es igual a menos 8. Por x, ya que 2 menos 1 es igual a 1 y solo nos queda la x, más 2. Este sería nuestro resultado final. La derivada de una multiplicación o producto. La fórmula que corresponde es igual a u por la derivada de v, más v por la derivada de u. Resolviendo el ejercicio, y es igual a 3x más 5 por x al cuadrado menos 2. Al aplicar la fórmula, primero se identifican quién es u y quién es v. U es igual a 3x más 5 y v es igual a x al cuadrado menos 2. Se deriva a cada uno de ellos aplicando las fórmulas correspondientes. En el término de u, la derivada de 3x es 3 y el 5 es una constante, recordando que la derivada de una constante es 0. En el término de v, la derivada de x al cuadrado es 2x, ya que los exponentes se restan. 2 menos 1 es igual a 1 en el exponente. Y el 2 es una constante, así que su derivada es 0. Aplicando la fórmula indica que y' es igual a u por la derivada de v, más v por la derivada de u. Sustituyendo quedaría y' es igual a 3x más 5 por 2x, más x al cuadrado menos 2 por 3. El siguiente paso es resolver las multiplicaciones correspondientes. Aplicamos ley de signos. Más por más da más. 3x por 2x es igual a 6x al cuadrado. 5 por 2x es igual a 10x. X cuadrada por 3 es igual a 3x cuadrada. Hay que tener cuidado con ese signo negativo. Multiplicamos más por menos, da menos. Así que 2 por 3 tendremos menos 6. Simplificamos términos semejantes y encontramos x al cuadrado. Así que la suma de 6x al cuadrado más 3x al cuadrado es 9x cuadrada. 10x y el menos 6 se pasa igual porque no tenemos términos semejantes. Así el resultado de la derivada es y' es igual a 9x al cuadrado más 10x menos 6. Función de un cociente o división. La fórmula de la derivada es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v dividido entre v al cuadrado. Para resolver, el primer paso es identificar quién es u y quién es v. U es el numerador y v el denominador. Una vez identificado u y v, procedemos a derivar. U es igual a 3x menos 5. Se deriva cada término y quedaría la derivada de 3x es 3 y la derivada de 5 es 0. Así que la derivada de u es igual a 3. Se identifica que v es igual a x al cuadrado más 7. Se deriva cada término utilizando la fórmula correspondiente. Por lo tanto, la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de 7 es 0. De esta manera quedaría v' es igual a 2x. Conociendo la derivada de u y de v, el siguiente paso es sustituir en la fórmula del cociente. Y' es igual a v por la derivada de u. Sustituyendo los valores quedarían x cuadrada más 7 por 3 menos u por la derivada de v. Sustituyendo se tendría 3x menos 5 por 2x, dividiendo el polinomio entre v al cuadrado, donde tenemos x cuadrada más 7 elevado al cuadrado. Eliminamos paréntesis y multiplicamos. X cuadrada más 7 por 3 es igual a 3x al cuadrado más 21, menos 3x menos 5 por 2x. Primero multiplicamos los signos. Más por más me da más. 3x por 2x es igual a 6x al cuadrado. Menos por más da menos. 5 por 2x menos 10x. Todo el término dividido entre x al cuadrado más 7 elevado al cuadrado. Eliminamos los paréntesis, lo multiplicamos por el signo negativo y quedaría y' es igual a 3x cuadrada más 21. Multiplicando los signos por el negativo, menos por más da menos 6x al cuadrado. Menos por menos da más 10x.
todo el término dividido entre x al cuadrado más 7 elevado al cuadrado. Simplificando términos semejantes, resolvemos la resta. 3x cuadrado menos 6x cuadrada quedaría menos 3x al cuadrado. El 10x y el 21 se pasan por ser los únicos términos. Así, la derivada nos da como resultado menos 3x al cuadrado más 10x más 21. Todo dividido entre x al cuadrado más 7 elevado al cuadrado. Derivadas de funciones trascendentes. Como vimos en el primer parcial, aparte de las funciones denominadas algebraicas, existen otras que son las funciones trascendentes, que como recordarás incluyen a las trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. De este tipo de funciones igual se pueden obtener la derivada utilizando fórmulas como las anteriores, que prácticamente se van a utilizar de la misma manera. Algunas de las fórmulas para este tipo de funciones son las siguientes. 1. Fórmula para seno. 2. Fórmula para coseno. 3. Fórmula para tangente. 4. Fórmula para cotangente. 5. Fórmula para secante. 6. Fórmula para cosecante. 7. Fórmula para el logaritmo natural de v. 8. Fórmula para la exponencial. Fórmula para la exponencial. Existen más fórmulas para otro tipo de funciones, pero estas son las que más vas a utilizar, ya que abarcan las 6 trigonométricas básicas y casos muy comunes como la derivada del número de Euler o del logaritmo natural. ¿Cómo se usan estas fórmulas? Estas fórmulas funcionan de igual manera que las algebraicas. Primero, identificamos la fórmula a usar de acuerdo con nuestra función. Después, escoger quién es u y sustituir de acuerdo con lo que se indique. Y debido a lo particular que es cada función trigonométrica, resulta relativamente sencillo identificar cuál de las fórmulas debemos utilizar. Lo mismo pasa con el logaritmo y el número de Euler. Vamos a ver ejemplos de cómo se aplican dichas fórmulas. Si tenemos que hallar la derivada de la función f de x es igual al seno de x, primero colocamos la notación que nos indica que debemos derivar, es decir, d sobre d de x, seno de x. Y buscamos qué fórmula nos puede servir. Para este caso solo tenemos una fórmula para la función seno, que es d sobre d de x, seno de v, es igual a coseno de u por d sobre derivada de x por u. Identificamos quién es u, en nuestro caso para poder hacer la sustitución. U va a ser el argumento del seno, es decir, u es igual a x. D sobre derivada de x, seno de x, igual al coseno de x por la derivada de x. Y como ya vimos que la derivada de x respecto de x es 1, entonces d sobre la derivada de x, seno de x, es igual al coseno de x por 1, es igual al coseno de x. Vemos que es una derivada sencilla, pero es muy importante que al sustituir en la fórmula no olvides de colocar la parte final, donde debes de multiplicar por d sobre d de x u. Vamos a ver otro ejemplo con un argumento más complejo. Tenemos que hallar la siguiente derivada. D sobre derivada de x tangente de 3x. Primero ubicamos la fórmula a utilizar. ¿Qué será la fórmula de la tangente? D sobre d de x por la tangente de u es igual a la secante cuadrada de u por d de x por u. Ubicamos a u, que para este caso es u igual a 3x. Sustituimos en la función y tenemos d sobre d de x tangente de 3x es igual a la secante cuadrada de 3x por la derivada de d de x 3x. No solo nos queda hallar la derivada de 3x y realizar el producto. Por lo tanto, d de d de x tangente de 3x es igual a la secante cuadrada de 3x por 3. Entonces, d de d de x tangente de 3x es igual a 3 secante cuadrada de 3x. Ahora veamos un ejemplo de una función donde intervenga el número e, que es un caso muy común. Tenemos d sobre derivada de x, 4e a la 2x. Primero, aunque tenemos el caso del número e, deberemos usar la fórmula para constante por función para sacar el 4 de la derivada. Entonces, 4 por d sobre la derivada de x, e a la 2x.
Ahora sí procedemos a usar la fórmula. D sobre derivada de x, e a la u es igual a e a la u de derivada de x u, donde vamos a sustituir u por 2x. Tenemos d de x, 4e a la 2x igual a 4 de derivada de x, e a la 2x igual a 4 por e a la 2x por d derivada de x, 2x. Obteniendo el resultado e, la derivada y multiplicando tenemos 4 por e a la 2x por 2. Por lo tanto, es igual a 8e a la 2x. Derivadas sucesivas o de orden superior. Si observamos, el proceso de derivación nos da como resultado otra función a veces más sencilla, a veces más compleja que al inicial. A estas derivadas las vamos a conocer como derivadas sucesivas o de orden superior. Para indicar cuántas veces tenemos que derivar, se pueden utilizar las siguientes notaciones. D a la 2 sobre dx cuadrada, que significa segunda derivada. D a la 3 sobre dx cúbica, que significa tercera derivada. O también se puede determinar como f' de x, que es segunda derivada, o f' de x, que es la tercera derivada, y así sucesivamente. Estos son solo ejemplos, puede haber quinta, sexta, séptima derivada, etc. Vamos a ver un ejemplo. Nos piden encontrar la segunda derivada de la función f de x es igual a x cúbica más 4x menos 2. Significa que tenemos que derivar dos veces la función. Primero obtenemos la primera derivada, así como lo hemos hecho antes. D de x cúbica más 4x menos 2 es igual a 3x cuadrada más 4. Este resultado obtenido es la primera derivada. Para obtener la segunda derivada vamos a derivar este resultado. D a la 2 sobre d de x cuadrada, 3x cuadrada más 4 es igual a 6x. Este sería el resultado de la segunda derivada. Para algunas funciones como esta, el proceso de derivación es infinito, pues en algún momento la derivada se volverá cero. Sin embargo, para algunas otras funciones, este proceso de derivación se puede repetir tantas veces como se quiera. Para finalizar, recordemos los temas de esta sesión. Revisamos la definición de límites, cómo se resuelven y qué pasa cuando estos se vuelven indeterminados. También repasamos el concepto de derivada, que se dividen en algebraicas, trascendentes, logarítmicas, exponenciales y dónde se aplican. Te agradecemos que nos hayas acompañado una vez más en nuestro curso de Matemáticas 4 en Aula SEMS HD. Si necesitas más información, puedes escanear este código QR donde encontrarás ejercicios que te ayudarán a seguir practicando límites y derivadas. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube, dale like, activa la campanita de notificaciones para mantenerte al día con todos los videos de Aula SEMS HD. En estos tiempos de contingencia sanitaria, cuídate mucho y cuida a tu familia. Hola, cuando estudies es importante mantenerte hidratado. Puedes preparar algunos snacks de frutas frescas. Una dieta balanceada te hará sentir saludable y con más energía al momento de realizar tus actividades académicas. ¡Nos vemos!